Buenas, profesora. Hoy voy a exponer el parcial 2. Mi nombre es Brian David Ortiz. Mi TI es 1005237-062 de la Ingeniería en Telecomunicaciones, año 2020. Bueno, profesora, mi tema es el siguiente. Mi tema fue el microprocesador Arduino y los servidores. Unos temas muy interesantes y muy intuitivos. Bueno, el microprocesador Arduino. El microprocesador Arduino es una placa electrónica de hardware libre que utiliza un microcontrolador reprogramable con una serie de pines que permiten establecer conexiones entre un controlador y diferentes sensores, es decir, un cerebro, el cual es un circuito o una maquinaria. Bueno, lo que quiero dar a entender con este concepto es algo muy sencillo. El microprocesador Arduino es algo que fue un proyecto muy chévere, el cual lo que él quiere dar a entender es: nosotros queremos abrir la imaginación por medio de circuitos. Es básicamente tener un pequeño computador, el cual le damos una serie de órdenes. Él nos va a ayudar a así decirlo, a crear pequeños programas o pequeñas decisiones básicas con varias componentes, ya sean motores, sensores, LEDs, multiunidad de cosas. Bueno, también el otro tema fueron los servidores. Es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones del cliente y devolverla de manera en concordancia. Bueno, lo que quiero dar a entender aquí es que un servidor es el que envía datos y los guarda y nos los envía cuando nosotros los necesitamos. O sea, él va a saber cuando nosotros vamos a necesitar esos datos. Entonces es algo muy importante actualmente estos dos proyectos, los microprocesadores Arduino y los servidores. Es actualmente demandado casi mucho porque hay mucha gente que los pide o los utilizamos actualmente. Un ejemplo, los servidores los estamos utilizando totalmente en todo el momento. También les quería compartir una pequeña frase que me parecía algo muy chévere. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas, ¿vale? Entonces lo que nos quiere dar a entender Erich Fromm es que la creatividad, entre más creemos cosas nuevas o innovemos en proyectos nuevos, estos nos van a ayudar a fomentar, o sea, desprendernos de estas cosas que nosotros actualmente utilizamos, no innovamos. Entonces lo que nos quiere dar Erich Fromm es que nosotros innovemos y creemos cosas nuevas, utilizar nuestra creatividad e implementar muchos proyectos. Bueno, empezamos con microprocesador Arduino. Es una plataforma para prototipo de electrónica basada en hardware y software libremente y fácil de usar. Podemos construir circuitos electrónicos y programarlos con esta placa. Bueno, el microprocesador Arduino es tener un pequeño computador, pequeñito, el cual va a tener memoria RAM, procesador, una placa, una ROM, una flash ROM y un reloj. Es algo pequeñito, pero los cual nos va a ayudar para pequeños proyectos muy intuitivos. Un ejemplo, un proyecto de un carro, un proyecto de un bombillo, un proyecto de un sensor, un proyecto de una alarma, infinidad de proyectos. Hay muchos de proyectos. Esto depende de la imaginación y la creatividad de la persona. Acá nos está diciendo de que podemos construir circuitos electrónicos y programarlos en esta placa. ¿Qué nos quiere dar a nosotros entender? Lo que yo trataba de decir. Entonces esta placa nos va a dar la opción de programarla, de crearle un motor, de colocarle un motor o de colocarle infinidad de piezas, las cuales vienen directamente desde esta empresa, diríamos yo, o de este vendedor, este proveedor de estas herramientas, la cual ya vamos a hablar de quién fue el que creó estas cosas o estas herramientas de robótica que han actuado muy a fondo en varios infinidad de proyectos o abriendo la imaginación de pequeños niños. Bueno, y programarlos esta placa. ¿Programarlos en qué sentido? Hay un programa el cual viene de Arduino, el cual el nombre es un poquito muy difícil de pronunciar, no me acuerdo en este momento. Bueno, este programa es de Arduino, el cual es muy fácil de programar, el cual es tan fácil que niños de 6 años empiezan
despertar su imaginación y sus padres empiezan a inculcarles este amor por esta robótica y los niños desde pequeño empiezan a programar cositas tan pequeñas como un carro, el cual necesita una programación muy básica pero muy precisa, el cual el carro tiene que saber cuando se espicha un botón o un mando a distancia, él tiene que andar hacia adelante y al contrario tiene que ir hacia atrás. Entonces estos niños desde pequeña edad lo que han hecho es programar y han despertado esta imaginación. Bueno, la placa Arduino, como venía diciendo, es un pequeño computador. Entonces él lo que va a venir es con un microprocesador, una RAM, una memoria de programa, un convertidor y un oscilador. Entonces esto ya depende de las características que se quieran dar o se necesiten para crear este proyecto. Entonces en este caso estas son las herramientas que va a traer esta placa. También quería decir la memoria RAM es la misma como si tuviéramos un computador y la información que tengamos o que vamos a necesitar siempre va a estar en la memoria de programa. Entonces es básicamente tener un computador pequeñito, siempre va a estar lleno de órdenes o de las órdenes que nosotros le vamos a dar como siempre para programar lo que necesitemos, ¿vale? Entonces eso es lo que quería dar a entender, cuáles son las características que tiene este microprocesador, las cuales varían, ¿no? Tienen varias infinidad de placas, las cuales no solo tienen una, sino infinidad de placas dependiendo de la necesidad del usuario. Hay placas que empiezan desde los de $1 hasta los 100 o $300, hasta otras mucho más costosas, pero tienen infinidad de usos, ¿vale? Bueno, esto es lo más importante, o yo decía lo más interesante, es algo como en pensar en el prójimo, ¿vale? Escribí muy poco acerca de la historia, pero lo que me llegó a dar a entender es muy importante. Bueno, vamos a leer. La historia de Arduino comenzó con un proyecto, una tesis de maestría, o sea, me da como hasta risa, porque, o sea, fue solo un proyecto de tesis, el cual él nunca se iba a imaginar que iba a ser algo tan grande y que le iba a dar, que iba a ser su trabajo. Esta maestría empezó por Hernando Barragán y sus asesores Macio y K6. Su objetivo principalmente fue crear una herramienta fácil de usar. Ellos pensaron previamente en los niños. Ellos lo que querían hacer era que los niños supieran programar a temprana edad y crear proyectos pequeños como un carrito, que fue lo que les expliqué al principio, que era un carro que se moviera y se tuviera una serie de órdenes. Entonces ellos lo que empezaron fue con una tesis para terminar con un gran proyecto. Entonces esa fue la historia de un proyecto que ahorita pues totalmente es un éxito y subjetivamente fue una herramienta fácil de usar, fácil de programar, fácil de utilizar, que actualmente se utiliza en la mayoría de proyectos de robótica, ¿vale? Las características son velocidad de tamaño, memoria RAM, cantidad de pines, número de pines analógico, puertos de UART y SPI, el tamaño de la tarjeta de evaluación, bits de procesador y voltaje de procesador. Bueno, aquí tengo las características de una placa de un Arduino One, las cuales tiene siempre todos los procesadores, eso sí les hago entender, siempre tienen un controlador ATmega 328, el cual está en formato DPI, el cual siempre va a controlar la placa. Estas placas varían desde 5 voltios hasta 12 voltios, ¿no? Los pines empiezan desde 6 y varían infinidad, porque nosotros podemos colocarle una placa extensa, la cual ahí nos podemos programar y colocar la mayoría de pines, ¿no? La memoria flash es de 32 kilobytes y la velocidad del reloj es de 16 MHz por segundo. Paro un momento acá. El ATG 328 tiene 20 MHz, ¿vale? Y el reloj de velocidad tiene 16 GHz, o sea, lo que queremos decir acá que nosotros podemos aumentar la velocidad del reloj para que estén en concordancia o en coordinación con el controlador, ¿vale? Entonces esto podemos hacerlo nosotros llegar en concordancia, o sea,
vamos a tener un poquito más de velocidad en el controlador que hasta la velocidad del reloj, ¿no? Estas características, como estoy diciendo acá, escribiendo acá, estas características pueden variar dependiendo de lo que el cliente vaya a comprar o el cliente necesite. Por ejemplo, necesita algo más profundo, entonces ya va a ser algo mayor que estas características. La función de esta es automatizar procesos digitales. Esto es el uso del proceso que tiene Arduino y la creación de aplicaciones que resuelven problemas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo aquí sería: en mi computador voy a colocar un sensor que me detecte cuando el computador se caliente a futuro. Un ejemplo, puede pasar aquí que un ventilador deje de funcionar en el computador y yo pues no le pause curiosidad o no sienta la deficiencia de este ventilador. Entonces el bombillito lo coloco a exterior donde yo pueda siempre verlo, que este se prenda de luz roja cuando no haya bastante enfriamiento en la placa. Entonces, y si está de luz verde es porque está un buen flujo de aire. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar a resolver este problema. ¿Cuál sería el problema? Que no se me dañe el computador y que siempre esté a buena ventilación. Cantidad de ejemplos. Hay una cantidad de ejemplos, como los venía diciendo, hay varios proyectos. Por ejemplo, uno que me pareció muy interesante, que me gustó, fue la de un LED que desciende de colores claros, de un color oscuro a un color claro, de manera ordenada, programado por una placa Arduino, cual es muy chévere. Entonces vamos a ver este pequeño video, un pequeño tiempo. Entonces vamos a verlo. Discúlpenme. Bueno, mientras que abre el video, vamos a la siguiente diapositiva. No muestra, ya abrió el video. Entonces, proyecto Arduino es algo muy interesante. Bueno, perdónenme la publicidad del video. Bueno, vamos a colocarlo en el tiempo aquí, donde está en 1 minuto 55 segundos. Mira, esta es la lámpara que crearon con el proyecto Arduino. O sea, es magnífico, me parece muy interesante o muy chévere lo que crearon. O sea, es tan bonito un proyecto que se lleva con un orden y hacen que el LED cambie sucesivamente de una decadencia que es como cuando tú tienes un LED, un teclado gamer. Es muy chévere. Bueno, eso es lo que quería explicar con esta, que me pareció muy chévere, todo lo que son los microprocesadores Arduino. Arduino, qué pena por el error del nombre ahí. Ventajas y desventajas. Yo diría que hay más ventajas que desventajas. ¿Por qué más ventajas? Porque es económico, didáctico, fácil de usar, fácil de programar y una variedad de accesorios. Como decía, el programa que nos va a dar para programar es algo tan fácil que un niño de 6 años va a saber programar desde temprana edad, dependiendo y teniendo un amor por la programación y por la creación de nuevas cosas en robótica. Las desventajas son muy pocas, ya que la única desventaja es que toca pagar un montón de librerías y una plataforma ensamblada. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta que las plataformas vengan ensambladas, les gustaría ensamblarlas, ¿vale? O sea, ensamblar las partes de la placa. Pero bueno, eso es algo muy raro, pues, ya que si viene ensamblada. Pero bueno, esas son las desventajas que la opinión de las personas, ¿no? Y las librerías es porque toca pagar unas librerías que son más en sí lo que quieren dar. ¿Listo? Bueno, vamos para el siguiente tema. El siguiente tema es ¿qué son los servidores? Bueno, como explicaba anteriormente, el servidor es el encargado de almacenar y distribuir la información que nosotros queremos dar a llegar o que nosotros queremos recibir. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hacer otro ejemplo, el cual va a ser en las páginas web. Nosotros tenemos una cierta información en el servidor de Google, la cual equivale a 1000 y millones de terabytes. Yo creo que el número es poco y no es cierto, porque cada vez y cada mes va aumentando la información en estos servidores dedicados. Entonces, bueno,
si nosotros tuviéramos todas estas terabytes en un computador, nuestras memorias nunca llegarían a soportar tanta información, porque nosotros en mayoría de casas tenemos 2 terabytes hasta 120 gigas. Entonces lo que hace el servidor es que nosotros vamos a recibir una información de este servidor, pero no más una pequeña. Nos va a enviarlo de una página de Facebook, ¿vale? Una página de Facebook lo único que pesan son 50 MBs. Entonces es lo que va a hacer. Nosotros nos conectamos al servidor y nos va a enviar la información que nosotros necesitamos, no más la que nosotros necesitamos. Sin estos servidores no podíamos primero obtener la información y recibir información en simultánea, como los mensajes, que nosotros entonces lo que hacemos en los mensajes es enviar al servidor y luego el servidor enviar a la otra persona. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a la información y tiene varias y múltiples funciones. Definición. Vamos a hablar de una definición muy concisa y muy interesante. Definición. Es un concepto complejo cuando nos referimos a un servidor donde vamos a estar hablando de 2 cosas diferentes. Una que nos puede cocinar una confusión y la cual es correcta. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos una información muy básica a un servidor, cuando nosotros navegamos y buscamos información y nos sale un montón de información muy correcta, pero no la que necesitamos. Nosotros buscamos algo y no la que necesitamos. Eso es lo que quiero dar a entender. Entonces los servidores son aquellos que nos dan información basados en una conexión simultáneamente desde nuestro computador a una base de datos, ¿vale? La historia sinceramente no encontré mucho acerca de ella. Investigué por varios múltiples de páginas, múltiples de videos, pero lo que puedo encontrar es muy poco. Encontré a veces de cómo la definición y todo eso, pero no encontré mucho la historia. O sea, la historia es como oculta, no sé, sabría decirla. Pero lo que encontré es que los servidores empiezan desde Estados Unidos. No encontré más allá, no sé de qué ciudad, qué año, qué localidad o quién fue el creador. Pero sí que sé más o menos a qué nació. Nació acerca de la información de almacenar y recibir datos, como lo que estoy diciendo actualmente. Necesitaba almacenar y recibirlos al mismo momento. O sea, necesitamos un lugar donde se van a almacenar toda la información, pero solo cuando nosotros necesitamos recibir una poquita, que no se nos llene nuestro computador. Entonces nosotros necesitamos acceder desde nuestro ordenador, donde no tenemos bastante memoria, a un lugar donde hay mucha memoria, pero nosotros necesitamos es acceder y poder escoger recibir aquellos datos poquitos que nosotros necesitamos en el momento. Características. Las características son múltiples, ya que se pueden dar muchas funciones. Una de ellas puede ser redes, la otra comunicación y la otra puede ser recursos de hardware o solicitudes de clientes. La red, ¿cómo puede ser? Estos servidores también nos funcionan para vender o compartir internet. ¿Cómo podemos hacer esto? Por medio de switch y un servidor. Nosotros lo que vamos a hacer es con un switch conectar los diferentes clientes que van a llegar por medio de un modem y los va a compartir por medio de señales wifi, y cuando tenemos el switch, el servidor va a distribuir las megas. Tenemos 10 megas y a estos clientes les vamos a dar de cada uno 2 megas. Entonces lo que vamos a hacer con el servidor es administrar la información y distribuirla y pasarla por un switch y enviarla al cliente. Eso es lo que nos ayuda en el servidor en red. Múltiples, también hay muchas funciones, ¿no? Como cuando tenemos un hosting que envía información en un solo lugar, ¿vale? Que está conectada a varios equipos, ¿vale? O sea, no solo es una, sino varias. Comunicación de cliente de servidor, ¿vale? Casi lo que estaba diciendo, pero en estos estamos hablando de personas a distancia, no en una sola localidad que básicamente cada 10 metros está la otra persona. Eso ya sería distancia, kilómetros y kilómetros. Entonces es una base de datos que está conectada a diferentes personas. Servidores dedicados a aquellas personas que hacen solicitudes de clientes. Una página web, es lo que podría decir nosotros. Una página web cuando nosotros nos conectamos y le damos una información a un cliente.
este cliente va a entrar a nuestra página web, la cual nosotros vamos a estar actualizando constantemente, y él va a recibir la información. Eso sería el ejemplo más básico y entendible. La función básica es muy sencilla, pero muy importante, la cual es enviar y recibir datos de internet. Como lo hablaba anteriormente, es una función muy básica, pero muy importante. Voy a dar dos ejemplos para que no me alargue mucho el video. Base de datos y juegos. Base de datos. Un ejemplo base de datos es muy ejemplo. ¿Por qué? Lo que estaba dando a entender mucho al principio. Ellos lo que buscaban era almacenar, pero en este caso en base de datos es cuando nosotros tenemos un lugar donde vamos a almacenar los datos de forma organizada, que nosotros vamos a estar recibiendo y entrando en esta plataforma. Nosotros tendríamos que crear una plataforma la cual nos va a ayudar a administrar y organizar los datos, y la base de datos es archivar y archivar los datos. Bueno, los juegos. El jugador va a tener un servidor dedicado a la información del jugador, el cual nos va a ayudar a controlar un juego que sea intuitivo y muy chévere, que lleve la información de cada jugador, el cual siempre se va a saber quién es el ganador, quién es el perdedor, ¿vale? Dependiendo de los puntajes. Esto solo lo puede hacer conectado a un servidor. ¿Y esto cómo puede hacer? También nos puede ayudar a que un jugador juegue con varias personas. O sea, que no solo esté jugando él solo, sino esté conectado con varias. Esto no se podría hacer si no fuera por los servidores, porque estos servidores nos ayudan a que las personas estén conectadas en cada momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que un servidor, a lo que se mueva con su equipo móvil, se mueva también en la otra persona? Entonces están viendo y recibiendo información muy rápidamente, en milisegundos diría yo. Como yo hice actualmente con lo mismo del Arduino. Hay más ventajas que desventajas. En estos softwares hay muchas ventajas, pero voy a decir dos y dos. Las ventajas: fácil manejo y precio económico. ¿Qué quiero decir con un precio económico? Aquí entra un poco lo que es Arduino. Hay una persona, no me acuerdo el nombre y no investigué mucho acerca de ella, es la creadora de la Cashberry. Esto es un creador el cual su creación fue crear una placa muy pequeña, la cual nos ayudaría para solo almacenar datos. Es lo mismo que una Cashberry. Lo único que vamos a tener son dos entradas USB y una entrada de un cargador. Nada más es la diferencia, diría yo, en mi concepto. ¿Por qué? Porque dos entradas USB. ¿Para qué esas dos entradas USB? Una entrada USB va a ser la que está conectada a la computadora, y la otra es la que va a entrar conectada a un disco duro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener una nube, la cual esta va a estar conectada a nuestro hosting o nuestro modem, el cual los que estén conectados a nuestra red van a estar simultáneamente enviando información a nuestro disco duro, el cual está conectado por una Cashberry. Y esto es muy económico de comprar. Esto no cuesta alrededor de 30 a 40 dólares. Entonces esto es muy económico, ya que también puede decir que hay servidores muy carísimos, muy costosos. Por eso es que digo en desventajas. En desventajas, el exceso de consumo, ya que estos servidores pueden llegar a consumir muchísima energía. ¿Por qué? Porque tienen que estar conectados todo momento. Entonces esto puede llegar a consumir muchísima energía. Y fallo de seguridad: esto sí es imposible que nunca haya en un servidor, ya que si estamos conectados, un ejemplo, Facebook, WhatsApp, Twitter, estos están conectados a servidores, los cuales están simultáneamente conectados. ¿Cómo haría un ejemplo básico? Es como tú siempre vas a estar conectado al servidor de la misma persona, y esto ha venido por hackers, diría yo, o por personas malicias que quieren invadir la privacidad de la otra persona, y siempre va a haber un fallo de seguridad, un fallo a la privacidad. Entonces, gracias por escuchar mi presentación y mi exposición. Mi tema, o una frase que quería decir yo al final acerca de nuestra ingeniería telecomunicaciones, es una frase que encontré muy interesante, la cual es que dice: lo que no se comunica no existe. Esto ya se podía tomar de varias opiniones o varias cosas.
En mi opinión diría lo que no se comunica no existe. Es cuando tú no te puedes comunicar con otra persona, no existe una comunicación, o sea, no va a existir si no hay comunicación. Esto se lleva a cabo acerca de las telecomunicaciones, ya que sin ellas no nos podríamos estar comunicando con la persona que nosotros necesitamos una información o necesitamos algunos datos. Acá entraría los servidores. Si no hubiera lo que son las telecomunicaciones, no podían estar conectados a larga distancia de un servidor donde estamos hablando de Google, el cual está ubicado en Estados Unidos, a un país, Colombia. Sin estas telecomunicaciones no hubiera efectuado este proyecto. Entonces, muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta exposición.